La nueva esposa de mi ex me exigió que le devolviera los $70,000 que sus suegros me regalaron. Terminé exponiendo sus crímenes y destruyendo su matrimonio. La llamada llegó un martes por la tarde, un número desconocido que partió mi vida en dos. Necesito que me devuelvas cada centavo, dijo una voz de mujer, tensa y afilada como un alambre. Al principio, pensé que era una equivocación, una estafa telefónica torpe. Pero entonces dijo el nombre de mi exmarido, Paul. Y luego mencionó el dinero de la universidad, el regalo que sus padres me habían hecho hacía casi una década. Era Robin, la nueva esposa. Y no solo quería dinero. Quería borrar mi historia, reclamar un pasado que no le pertenecía, y al hacerlo, terminó incinerando su propio futuro. Estuve casada con Paul durante 6 años, desde los 20 hasta los 26. Fue ese tipo de amor juvenil, precipitado e imperfecto, forjado en las cafeterías de una universidad comunitaria. Nos casamos demasiado jóvenes, armados con la ingenua convicción de que el amor era un escudo suficiente contra el mundo real. Viniendo de mundos opuestos, esa convicción era todo lo que teníamos. Paul era hijo de una familia de clase media acomodada, su padre tenía una pequeña empresa de construcción y su madre era una exitosa agente inmobiliaria. No eran millonarios, pero vivían en un universo de estabilidad y seguridad que para mí era tan exótico como un planeta lejano. Yo crecí al revés. Fui criada por una madre soltera, una guerrera silenciosa que hacía malabares con 3 trabajos para mantener un techo sobre nuestras cabezas. Empecé a trabajar a los 14, ahorrando cada miserable peso para la universidad y para ayudar con las facturas de la casa. La deuda era el monstruo que vivía bajo mi cama, una bestia que me aterrorizaba. Cuando Paul y yo nos pusimos serios, sus padres, Iris y Robert, me acogieron con una calidez que me desarmó. Parecían respetar mi ética de trabajo, el hecho de que no me interesaba su dinero. Después de casarnos, Paul me animó a transferirme a una universidad de 4 años para terminar mi licenciatura en Administración de Empresas. Yo dudaba, aterrada por los préstamos estudiantiles. Había visto de primera mano cómo la deuda podía estrangular los sueños. No quería empezar nuestra vida de casados enterrada en un agujero financiero. El punto de inflexión llegó durante una cena en su casa. Iris y Robert, al oír mis temores, intercambiaron una mirada. Tenían un fondo de ahorro para la educación de Paul, explicaron, pero como él había decidido unirse al negocio familiar, ese dinero estaba intacto. Y querían usarlo para mí. Me quedé sin palabras. Intenté negarme, balbuceando que no podía aceptarlo. Pero Iris fue firme. Querida, dijo, poniendo su mano sobre la mía. Esto es un regalo. No un préstamo. Eres nuestra familia ahora. Invertir en ti es invertir en nuestro hijo y en vuestro futuro. Esa noche lloré, abrumada por una generosidad que nunca había conocido. Durante los siguientes 3 años, me esforcé al máximo. Tomé cursos de verano, cargas completas de créditos, y me gradué con honores un semestre antes. Quería que supieran que su regalo, su fe en mí, no había sido en vano. Pero a veces, la vida tiene otros planes. Paul y yo empezamos a distanciarnos. No hubo un gran drama, ni una traición. Simplemente, nos dimos cuenta de que las 2 personas que se habían casado a los 20 años ya no existían. Queríamos cosas distintas. El divorcio fue de mutuo acuerdo, triste y civilizado. Sin hijos y con pocos bienes, la separación fue limpia. Sus padres estaban desolados, pero nunca me culparon. En el juzgado, Iris me abrazó y me dijo que, pasara lo que pasara, yo siempre sería parte de su familia. Una vez que todo terminó, me ofrecía devolverles el dinero de la universidad. Me sentía moralmente obligada. Pero tanto Paul como sus padres se negaron rotundamente. Fue un regalo, y los regalos no se devuelven, dijo Robert, zanjando el asunto. Avancé. Me mudé, conseguí un buen trabajo, me ascendieron 2 veces. A los 30 años, mi vida era estable. Tenía un apartamento que adoraba, una carrera que me apasionaba y estaba en una relación seria con un hombre maravilloso que me hacía sentir segura. Paul también había seguido adelante. Se volvió a casar 2 años después de nuestro divorcio con una mujer llamada Robin. No la conocía, pero por lo que Paul me contaba en nuestros esporádicos mensajes de cumpleaños, parecían felices. Y yo me alegraba sinceramente por él. Creía que ese capítulo de mi vida estaba cerrado, archivado y en paz. Hasta la llamada de Robin. Hola, respondí, con el teléfono presionado contra mi oreja mientras intentaba abrir un frasco de aceitunas. ¿Es usted la ex esposa de Paul?, preguntó la voz, gélida.
Sí, soy yo, ¿quién habla? Soy Robin, su esposa. Y quiero mi dinero. La miríada de pensamientos que cruzaron mi mente fue caótica. ¿Le debía dinero a Paul? ¿Había algún error en el acuerdo de divorcio? No entiendo de qué me hablas. El dinero de la universidad. Más de $70,000, contando los intereses, por cierto. Acabo de enterarme de que mis suegros te pagaron la carrera. Ese dinero era la herencia de Paul. Mi herencia. Y lo quiero de vuelta. Tienes 30 días para hacer la transferencia o mi abogado se pondrá en contacto contigo por robo y fraude. La quedé en silencio, intentando procesar la locura de sus palabras. Le expliqué, con la mayor calma que pude reunir, que el dinero había sido un regalo, no un préstamo, y que sus propios suegros lo habían dejado claro. No me vengas con mentiras, eres una interesada, Siseo. Habla con Paul si no me crees, le sugerí, desesperada por terminar esa conversación surrealista. No necesito hablar con mi esposo sobre cómo su ex zorra le robó a su familia, hablaré con mi abogado, gritó antes de colgar. Me quedé temblando, con el teléfono en la mano. Le envié un mensaje a Paul, tu esposa acaba de llamarme. Creo que deberíamos hablar. Paul me devolvió la llamada casi de inmediato, sonando mortificado. No tenía ni idea de que Robin planeaba contactarme. Se disculpó una y otra vez, asegurándome que él se encargaría. 3 horas después, volvió a llamar. Sonaba agotado. Había hablado con Robin. Al parecer, ella llevaba meses rumiando el tema del dinero de la universidad, convencida de que yo había manipulado a sus suegros para robar su herencia. Paul había llamado a sus padres, quienes, horrorizados, le confirmaron una vez más que había sido un regalo incondicional. Lo siento mucho, de verdad, dijo Paul. Ella está pasando por mucho estrés. No volverá a molestarte. Pero al día siguiente, Robin volvió a llamar. Y esta vez, el veneno en su voz era aún más potente. ¿Estás contenta?, gritó, sin siquiera decir hola. Has tenido que volver corriendo a él, ¿verdad? No podía soportar que fuera feliz con otra persona, ahora has puesto a toda su familia en mi contra, estás arruinando mi matrimonio. Me acusó de manipular a Paul, de intentar separarlos, de estar obsesionada con él. Le recordé que solo había hablado con él porque ella me había amenazado con acciones legales. Pero era como razonar con un huracán. Colgó, dejándome con un miedo frío que se instaló en mi estómago. Esto ya no era por el dinero. Esto era una obsesión. Los días siguientes se convirtieron en un asedio psicológico. Empecé a recibir llamadas de números desconocidos. Un hombre con voz grave que decía ser de una agencia de cobros. Otro que afirmaba ser del IRS por un supuesto fraude fiscal. Las llamadas eran torpes, claramente falsas, pero inquietantes. La gota que colmó el vaso fue cuando llamaron a mi trabajo. Una mujer, que se presentó como la abogada de la familia de Paul, le dijo a mi jefe que yo estaba involucrada en un caso de fraude y que podrían citar a la empresa para testificar. Mi jefa, afortunadamente, sospechó que algo no cuadraba y me avisó, pero la humillación fue inmensa. Estaba invadiendo mi santuario, mi nueva vida. Fue entonces cuando decidí que necesitaba ayuda. Contacté a una abogada especializada en acoso. Después de escuchar toda la historia, me confirmó que Robin no tenía ninguna base legal para reclamar el dinero, pero que su comportamiento constituía acoso y, lo que era más grave, la llamada a mi trabajo haciéndose pasar por abogada era un delito. Me aconsejó que documentara todo y que evitara cualquier contacto. Justo cuando empezaba a sentirme atrapada en una espiral de locura, recibí una llamada que lo cambió todo. Era un número que no reconocía, y dudé en contestar. Pero lo hice. Hola, dije con cautela. Hola, hablo con la ex de Paul, preguntó una voz de mujer, mucho más tranquila que la de Robin. Soy Brad. La hermana de Robin. Hizo una pausa, y yo contuve la respiración. Te llamo porque necesitas saber que mi hermana no está bien. Y necesito pedirte disculpas por su comportamiento. Y advertirte. Brett me contó la verdad. Robin se había metido hasta el cuello en un esquema piramidal, una de esas empresas multinivel que venden productos de bienestar milagrosos. Había agotado sus ahorros, saturado sus tarjetas de crédito y sacado préstamos personales, todo a espaldas de Paul. Estaba ahogada en deudas y desesperada. La fijación con el dinero de mi universidad era su intento de encontrar un salvavidas, una forma de culpar a alguien más de su propio desastre financiero. Pero era más que eso.
Brett me confesó que Robin siempre había tenido un comportamiento obsesivo, una tendencia a fijarse en personas y crear narrativas de victimismo y persecución. Tú, me dijo Brad, eres su nuevo proyecto. Ten mucho cuidado. La llamada de Brad fue como una llave que abría una puerta oscura. De repente, todo encajaba. No estaba loca. No estaba exagerando. Estaba siendo el blanco de una persona inestable y peligrosa. Un par de días después, recibí otra llamada. Era Iris, mi suegra. Su voz sonaba preocupada, pero firme. Cariño, Paul nos ha contado todo. Quiero que sepas que estamos de tu lado, siempre. Esa mujer está haciendo de su vida un infierno y no vamos a permitir que también arruine la tuya. Me contó que el comportamiento de Robin se había vuelto cada vez más errático y controlador y que estaban seriamente preocupados por Paul. Su llamada fue un bálsamo, una confirmación de que los lazos que había construido con esa familia no se habían roto. El intento de Robin de aislarme solo había servido para fortalecerlos. Armada con la verdad de Brad y el apoyo incondicional de Iris, me sentí fuerte de nuevo. Le pasé toda la nueva información a mi abogada, incluyendo el testimonio de Brad. La llamada final de Paul llegó una semana después. Sonaba derrotado, como un hombre que finalmente se ha rendido. Había descubierto las deudas de Robin. Había encontrado los extractos de las tarjetas de crédito, las cartas de los prestamistas. La llamada de Robin a mi trabajo, haciéndose pasar por abogada, había sido la gota final. Se acabó, dijo, su voz apenas un susurro. Voy a pedir el divorcio. No puedo seguir viviendo en esta locura. Siento haberte metido en esto. Siento no haber visto quién era realmente. Con el consejo de mi abogada y el testimonio de Paul, presenté un informe policial detallado por acoso, difamación y suplantación de profesional. Robin fue arrestada. El divorcio fue rápido y feo. La casa, que había sido comprada en parte con una ayuda considerable de sus suegros, se convirtió en el centro de la batalla, pero Robin, con cargos penales pendientes y sin el apoyo de nadie, lo perdió casi todo. Unas semanas después, me reuní con Iris y Robert para almorzar. Fue una comida tranquila, llena de palabras no dichas. Para cerrar el círculo de una vez por todas, y como un gesto de gratitud eterna, decidimos usar una suma equivalente a la que ellos me habían regalado para crear un fondo de becas a su nombre en mi alma mater, para ayudar a otras chicas como yo, que luchaban por pagarse los estudios. Fue su manera de convertir el acto de generosidad que Robin había intentado emponzoñar en algo permanente y positivo. Ayer, mientras paseaba con mi novio por la playa, vi a una pareja joven, riendo y persiguiendo las olas. Se veían tan despreocupados, tan llenos de esa certeza que solo la juventud y el amor te dan. No sentí envidia. No sentí nostalgia. Solo una tranquila sensación de gratitud. Robin, en su intento desesperado por robarme el pasado, me había hecho un regalo inesperado, me obligó a enfrentarlo, a cerrarlo, y me devolvió la libertad de construir mi propio futuro, sin deudas ni fantasmas. ¿Soy la mala por haber contactado a mi exmarido, sabiendo que su esposa era inestable, y con ello haber acelerado la inevitable implosión de su matrimonio? Para más historias que te harán cuestionarlo todo, síguenos. Use arrow up and arrow down to select a turn, enter to jump to it, and escape to return to the chat.